Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Toli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. El video de esta vez se va a llamar Pseudo argumentos sin pruebas. Estamos ante la situación de Genaro García Luna, evidentemente coludido con el narcotráfico, evidentemente igual que su supuesto jefe, aunque ya no sabemos quién era el jefe en la realidad, Calderón, el expresidente Calderón, y metido mucho más arriba del cuello, está totalmente rebasado por hundido en toda la porquería y con nexos con muchísima gente terrible, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Estos argumentos o estrategias y tácticas de la derecha, ¿no? En realidad ya a lo que se le orilla, pues es a que, para salvarse, pues declarara en contra de Calderón, y podría llegar esto a Fox, podría llegar a Cedillo, podría llegar a quien tuviera que llegar, para el lado que fuera. Pero entonces no, o sea, como no contábamos con su astucia, entonces ahora lo que hacen es, no, la culpa la tiene AMLO, ¿no? Hay una situación muy curiosa porque esta cuestión de que en estos medios, como de una especie de pseudo nobleza, pero no porque sean nobles o buenos, sino porque esta casta privilegiada neoliberal, tenían, y eso es muy fuerte de llegarse a percatar uno de ello, son personas que no pueden no se puede considerar que cometieran un error, que los cometen desde luego, y sobre todo que no pueden ser sujetos de culpa, ni muchísimo menos de responsabilidad, aunque como este hombre están totalmente coludidos con el narcotráfico, pero ellos no pueden aparecer en eso. Es algo que está como psicológicamente negado en ellos, desde luego que en el medio en el que se mueven y en la gente a la que manipulan de a pie, ¿no? Porque hay gente que los apoya, que creerá la inocencia de este señor y cosas por el estilo, ¿no? Y esto es todo una deformación mental, emocional, espiritual, podríamos decir, psicológica en cualquier caso, muy fuerte, porque realmente no es ver el mal donde está y como es, y querer forzar y retorcer las cuestiones exactamente al revés, ¿no? Porque todos los que no son ellos son culpables, o son los que están para ser culpables, ¿sí? Aunque no tengan culpa, pero la culpa es de el más tonto, vamos a decirlo en términos educados, y el más tonto no es el menos inteligente, sino el más tonto es el más de a pie, o el más honesto, ¿no? O el porque es bueno más ingenuo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos no están para tener la culpa, sino cargársela a todos los demás. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ¿cuál es el punto a que se llega? La acusación, sin argumentos reales, porque los argumentos pueden supuestamente darse, pero un argumento sin pruebas no es un argumento, ¿no? Sin verdaderos argumentos, porque carecen de pruebas, ¿no? Inventarte un choro, inventarte una mentira, pues eso cualquiera, y podría parecer un argumento, pero necesitaría pruebas, ¿sí? Sin embargo, lo dicen sin pruebas. Por ejemplo, en este caso, el echarle la culpa a López Obrador, así como, qué astuto soy, ¿no? Ya parecía que lo único que podía hacer para salvarme era señalar a los verdaderos culpables, a mis cómplices. Pues no, la culpa la tiene López Obrador, ¿no? ¿Con cuáles pruebas? Con ninguna. Esta es una cuestión muy importante, porque es lo que yo he llamado, y no es la única conducta que lo menciona, la metáfora que yo denomino el fantasma del poder. Cuando desaparece parcialmente o mayoritariamente, que no necesariamente totalmente, el poder, y sin embargo se tienen las mismas actitudes que aparecen enteramente prepotentes pero fuera del lugar, cuando ya no se tiene el poder,
Hay que recordar esto y hay que seguirlo mencionando. En el neoliberalismo el discurso fue evidente y eminentemente falso, ¿sí? Ellos imponían las cosas por sus azules, porque se les pegaba la gana, y ya había todo un supuesto correlato que era absoluto y totalmente mentira, ¿no? Y que bueno, ¿en qué proporción la gente les creyó? Yo me atrevería a decir que la gente que se creía eso, pues son los que votaron por Xochitl y por MC. No son pocos. Mucho cuidado con esto, porque aquí, como vamos a ver, es que el problema que tienen es de ser minoría, pero no de ser pocos. Y su estrategia es apostarle a la crisis, y que en una crisis esa gente que no sea poca sea la que pueda salir a la calle, aparentar que siendo muchos son mayoría, etcétera. Por eso se han aferrado a la mentira y a engañar a esta gente, y esta gente ha jugado a ser engañada, y son muchos, para ser engañados son muchos, porque ese es el plan. O sea, no están buscando ganar unas elecciones, están buscando una situación crítica de golpe de Estado en donde esa cantidad de 21 millones de gentes, que mira que no son pocas, 5 millones disfrazados de más tolerante y buenonditas, los de MC, y los otros prácticamente, se den cuenta o no, cayendo en el neoliberalismo, fascismo, anarcocapitalismo del PRIAN, que es lo que está ahora de moda, estas tendencias, pues sí, creyendo las cosas así. Ellos sí verdaderamente con autoritarismo y con arbitrariedad, porque es su concepción del poder. Si el poder no es arbitrario, para ellos no es poder, tanto de quienes lo ejercen como de quienes quieren padecerlo de esa manera, que es una cosa psicológica muy rara, porque se puede entender, pero sucede. Sin embargo, se puede entender que todos los que se ven beneficiados, pues, o por ejemplo, como este señor que se le liberaron las cuentas por ese poder judicial, que todavía hay quien lo defienda, ¿no? Precisamente este tipo de gente que se cree todas esas mentiras, ¿no? Pues se quedas con toda una fortuna, pues el sacrificio es como medio relativo, ¿no? Le liberaron las cuentas a la mujer, etcétera, de García Luna, ¿no? O sea, todo el que se ve beneficiado se entiende, ¿no? Claro que uno lo que quisiera es que no inventaran cosas, que dijeran, lo hacemos así porque queremos, porque nos queremos quedar con todo y Como supuestamente no lo pueden decir, cuidado que no lo podían, porque el que ahora lo dice de esa manera es Milei, ¿sí? Se quieren quedar con todo porque sí, ya. O sea, las justificaciones son cada vez menores, porque alguien puede decir, no, es que él plantea que es mejor para la economía, pero no puede ser mejor para la economía si te llevas de corbata a la mayoría de la población y lo admites, ¿sí? Ahí esa es la que no es la derechita cobarde, la que dice vamos a acabar con todos, pero vamos a seguir siendo nosotros los privilegiados, ¿no? O sea, cuidado, porque eso ya se está dando, ese grado de cinismo y de ya no fingimiento se está dando a ese nivel. Acá todavía supuestamente hay un cierto fingimiento, pero realmente la situación es, por ejemplo, hay un mal y hay un bien y tú eres el malo. ¿Y por qué? En este caso López Obrador. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Cuáles son tus pruebas? Ninguna. Pero sigo hablando como cuando tenía el poder. ¿Por qué? Pues porque me daba resultado y porque no tengo ninguna otra alternativa que emprender. Y esto lo vemos, lo estamos viendo, ¿no? El neoliberalismo tuvo muchas salidas, pero pues las discursivas no eran su fuerte, era la imposición y punto, ¿no? Y ahora sí me está llamando mucho la atención que siguen mostrando que carecen definitivamente, evidentemente de pruebas, pero ni siquiera de argumentos, ¿sí? Lo digo porque sí, ya. Y ahora, esta argumentación tiene que ver con el quién y con el qué, que esto es muy viejo. O sea, la verdad no depende de sí misma y de que sea una verdad comprobable, contrastable en sí misma, sino de quien lo dice. Que entonces, aunque diga mentiras, valen por verdad porque lo dice alguien que simple y sencillamente tiene poder. Entonces, este es el juego del quién y el qué, que es otra metáfora que se da en muchas circunstancias, lo vamos a ver, pero que políticamente es, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, ¿no? Para el neoliberalismo, etcétera,
para la derecha, este señor, a pesar de ser evidentemente un delincuente de 7 suelas, pues es un quién, y entonces puede decir su qué, y vale, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Y quién piensa en pruebas? Esto es muy premoderno, ¿sí? Es totalmente muy premoderno, es muy colonial, ¿sí? Es porque yo lo digo y qué, ¿no? Y realmente, como vamos a ver, es lo que está en juego, ¿no? Nosotros sabemos que en la política hay 3 elementos que pueden dar acceso a la política, pero que luego también forman parte del juego político, y que son el dinero, la gente y las relaciones. Tener mucha gente, tener un entramado de relaciones y tener pues la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Estos 3 elementos conforman lo que hace el juego político. Realmente, ¿cuál es el problema? Que la derecha tiene una crisis de tener no precisamente poca gente, sino una minoría muy señalada. Recordemos lo que siempre que viene al caso lo menciono, la cuestión está de que si se gana o gana la izquierda por poco, hay golpe de Estado, ¿no? Acá se ganó por mucho y entonces no hubo golpe de Estado, ¿no? O sea, no inmediatamente, no con toda la fuerza, se les echó a perder el golpe de Estado judicial hasta donde vamos, etcétera, 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 ¿no? Claro que ahora lo que tienen es que mediáticamente hacen que caduque muy pronto lo que en otros tiempos hubiera sido un impacto muy grande durante mucho tiempo. Esto, por ejemplo, lo vemos muy particularmente en la cuestión del atentado contra Trump, algo que podría haber sido algo de lo que todavía estuviéramos hablando a las 2 semanas, prácticamente había fenecido. O sea, lo que los medios deciden tiene una mayor o menor vigencia, y aquello que han de alguna manera soltado al olvido, pues en el momento menos oportuno o más oportuno para ellos, lo pueden volver a colocar en un plano de vigencia y ya está, porque para eso tienen el poder. Pero en un momento determinado sí creo que la inercia, la tendencia más fuerte es a que los acontecimientos pierdan vigencia lo más pronto posible, y obviamente más los que no les conviene, ¿no? Por ejemplo, los 36 millones de votos ya están volviendo a los 30. Ya me tocó verlo precisamente en gentes que estaban en contra de la reforma judicial. 6 millones de votos se los rasuraron, ganamos nada más por 30 millones como hace 6 años. ¿Y cuál es el problema, no? Ahora, aquí hay una cuestión del fantasma del poder. Ellos no están conservando el poder en sí mismo, evidentemente, o en su mayoría, pero todavía conservan algún signo muy importante del poder. Tener la posibilidad de mentir sin padecer nada, es decir, sin inmunidad, y por lo tanto con inmunidad y con impunidad, con inmunidad y con impunidad, ¿no? Y eso es mucho, porque precisamente es lo que se les tambalea o lo que se les va a acabar con una corte que ya no sea un contubernio con ellos, ¿no? Porque justamente ellos pueden calumniar y decir lo que se les pega la gana, o acusar al mismísimo presidente de la República sin pruebas por esa inmunidad y esa impunidad, ¿no? Tal pareciera que incluso en este momento, o este señor lo está haciendo como un último chance, ¿no? Entonces, porque mañana o más tarde ya no lo van a poder hacer. Entonces, el asunto de lo que ellos quieren es equilibrar su minoría de gente, equilibrarla a base de narrativa, ¿no? Que es una situación muy importante, y lo vemos que son ataques constantes de la hidra de las 1000 cabezas, ¿no? García Luna, esta de apellido Chávez, que hizo el rey del cash, Anabel Hernández, evidentemente, por ejemplo, todos los montajes de Loret, que como ellos inventan la historia, porque pues ¿cuál es el problema? Es muy similar a lo que decía Groucho Marx, de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, pues esta es mi historia, si no le gusta pues se la cambio, ¿no? Y dentro de esta situación de que la historia pues es un discurso, es como lo que dijo el francés que invadió México y que dijo pues mi firma no vale más que el papel en el que está puesta, ¿no? Total y de manera cínicamente, evidentemente de gente así su firma no vale nada. Es un poco esto, ¿no? La historia pues es una cosa que se inventa, y pues no, si no se inventa otra, ¿cuál es el problema? Lo que realmente cuenta es que nos sirva, ¿no? Entonces, dentro de toda esta dinámica se da esta cuestión
de poder plantear un discurso sin pruebas, y lo que finalmente está en juego es que podamos pasar ya a una modernidad en donde se tenga que comprobar lo que se dice, ¿sí? O sigamos como en la colonia, pudiendo decir lo que se nos pegue la gana, no nosotros, sino ellos, pudiendo decir lo que se les pegue la gana, porque tienen el poder. Realmente ese es el punto que nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Eso es lo que ahora se está jugando, y es mucho, ¿sí? Porque, por ejemplo, con la cuestión del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, ya no se va a poder mentir, calumniar y conspirar, ¿sí? No tan fácilmente, ya no se debería hacer sin pruebas, ¿sí? Entonces, ese es el mundo que se les está acabando, un mundo en donde sí haya diálogo, y no como ellos que siempre están cerrados al diálogo porque no pueden sostener nada de lo que dicen, en el que hagan argumentos, pero no sean chismes, sino que tengan pruebas, ¿sí? Y que no sigamos como lo vimos en la reforma judicial, que se negaron el diálogo porque no es su juego, para que luego, cuando ya la ven perdida, piden el diálogo, que en su momento negaron y que siempre negarán. Pero eso es lo que está en juego. Una forma antigua de hablar sin pruebas, una forma moderna